Elías, la voz de Dios en el susurro. Y si te dijera que el hombre más poderoso de la Biblia, capaz de hacer descender fuego del cielo, de terminar con una sequía con una sola oración y de desafiar a todo un reino corrupto, encontró su momento más crucial, no en el rugido de la tormenta, sino en el silencio más absoluto? Vivimos en un mundo que grita. Las redes sociales gritan, las noticias gritan, la publicidad grita. Estamos programados para escuchar lo que es fuerte, lo que es espectacular, lo que es viral. Y cuando buscamos a Dios, inconscientemente, esperamos un show de luces, un trueno que confirme nuestra fe. Pero hoy, vamos a desmantelar ese mito con la historia de Elías, el profeta que demostró que el poder de Dios se manifiesta en el espectáculo, pero su dirección se revela en el secreto. Piensa en la vida de Elías. Es el profeta rockstar. En el Monte Carmelo, se enfrenta a 450 profetas de Baal, en el clímax de una sequía devastadora. Es un duelo de dioses. Ellos gritan, danzan, se cortan, y nada pasa. Y Elías, con una calma impresionante, derrama agua sobre el sacrificio para hacerlo aún más imposible. Luego, una oración de 10 palabras. Y fuego. Fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua. Fue un milagro tan masivo, tan innegable, que puso de rodillas a toda la nación. Ese es el tipo de fe que todos queremos, ¿verdad? La fe que es visible, que es poderosa, que es inconfundible. Queremos que Dios se manifieste con un fuego que consuma nuestros problemas. Elías nos enseña que el poder es visible, pero la sabiduría se esconde en el silencio. Pero después de esa victoria épica, después de la adrenalina y el poder, Elías se enfrenta a la realidad humana. Una sola amenaza de la reina Jezabel lo desmorona, y el gran profeta huye al desierto, exhausto, deprimido y pidiendo la muerte. Aquí es donde la historia de la fe se vuelve personal y brutalmente honesta. El profeta del fuego necesita ser reenfocado. Y Dios, que lo había visitado con el espectáculo, ahora tiene que reeducarlo en la intimidad. Comenta aquí abajo, ¿cuál es el fuego o el trueno que has estado esperando de Dios en tu vida? No te muevas, porque la lección de Elías en la cueva, alejado de la multitud y del ruido, es el secreto para encontrar la paz en tu vida hiperconectada. Elías llega a la cueva en el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés había encontrado a Dios en una zarza ardiente y había recibido las tablas de la ley. Elías está allí, física y emocionalmente roto. Su expectativa es clara. Si Dios quiere hablarme, lo hará con otro evento épico. Lo hará con un poder que me recuerde quién soy y lo que puedo hacer. Él quiere el rugido de Carmelo de vuelta. Y Dios, en su infinita sabiduría, le concede el escenario, pero no el show que él espera. Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y se desata una secuencia de eventos que desarma por completo la teología del espectáculo que Elías y nosotros habíamos construido. Primero, vino un viento fuerte y poderoso, un viento que rompía las peñas y desmenuzaba los montes. Imagina el sonido, la fuerza, la furia de la naturaleza desatada. Elías, el profeta del poder, debió pensar, ah, sí, este es mi Dios. Pero el narrador bíblico es enfático. Pero Jehová no estaba en el viento. Aquí está la primera lección brutal. No confundas la fuerza de la naturaleza o la espectacularidad del evento con la presencia de Dios. Las crisis son ruidosas. Los problemas son fuertes. Pero el ruido, por muy destructivo o dramático que sea, no es la dirección de Dios. Dios usa el espectáculo para convencer a la multitud, pero usa el silencio para transformar al profeta. Elías, agotado por la adrenalina del show de Carmelo, necesitaba entender que la esencia de Dios no reside en el volumen. Piensa en tu propia vida. Has buscado a Dios en las grandes conferencias, en los momentos de gran emoción, en el fervor de un culto. Y eso es bueno. Pero si solo buscas a Dios en el trueno, te perderás la voz que te guía en el día a día. Y la secuencia continúa.
reforzando la lección. Tras el viento, vino un terremoto. La tierra tembló, las estructuras colapsaron, la seguridad física desapareció. Nuevamente, un evento cataclísmico, un recordatorio del poder absoluto de Dios para sacudir los cimientos de nuestra realidad. Elías seguramente sintió la adrenalina, el peligro, la magnitud. El mundo se estaba cayendo. Pero el registro es claro. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Elías estaba buscando a Dios en la crisis, y Dios le dice: Elías, yo soy más grande que la crisis. La crisis es la consecuencia de mi poder, pero no la esencia de mi comunicación. Esta es la segunda lección vital para nuestra era. La vida moderna está llena de terremotos, crisis económicas, pandemias, conflictos sociales. Y muchos creyentes solo reaccionan a Dios durante el terremoto, asumiendo que el miedo es sinónimo de su cercanía. Pero Dios nos dice: yo estoy en control del caos, pero mi voz no es el caos. Dios es el dueño del terremoto, pero su dirección no se revela en el pánico, sino en la paz que lo sigue. Y la prueba final de fuego. Vino un fuego. Elías, el profeta que había invocado el fuego, ve un fuego masivo y destructor. Si alguna vez Dios iba a hablarle, sería en el fuego. Pero, otra vez, la misma y sorprendente frase: tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. El fuego de Dios en Carmelo fue para la multitud. El fuego en Horeb fue un evento físico que Elías tuvo que superar. Elías estaba buscando la confirmación externa y ruidosa, y Dios lo llevó al agotamiento de las opciones. Elías tuvo que agotar su fe en lo visible para abrirse a la voz invisible. Pregunta para el alma: ¿estás confundiendo la intensidad de tu emoción o de tu crisis con la intimidad de la voz de Dios? Queremos leer tu honestidad en los comentarios. Y es en el momento en que todas las opciones ruidosas han pasado, cuando la expectativa del show ha muerto, que Dios finalmente habla. Y esa es la revelación que necesitas escuchar. Y entonces, después del viento, el terremoto y el fuego, que pasaron con ruido y furia, llegó lo inesperado. La Biblia lo describe de una manera que es poética y profunda. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Otras traducciones lo llaman la voz suave y apacible, o el susurro silencioso. Un sonido tan leve que, si Elías hubiera estado buscando el trueno o el rugido, se lo habría perdido por completo. Y aquí, por fin, Elías entiende. Inmediatamente se cubre el rostro con su manto, porque sabía que ahí estaba Dios. Esta es la enseñanza que necesitamos para nuestra vida hiperruidosa. La dirección de Dios no se encuentra en el volumen, sino en la sintonía. Elías había demostrado que podía invocar el fuego, pero Dios le demostró que la intimidad es más importante que el poder. Dios no quería un espectáculo, quería una conversación. Quería que Elías se humillara lo suficiente como para bajar el volumen de su propia expectativa y el volumen del ruido del mundo, para escuchar lo que era sutil.
El ruido del mundo es un sistema de alarma. La voz de Dios es una sintonía personal. Piensa en tu teléfono. El susurro de Dios es como la huella digital. Es algo único, diseñado solo para ti, que requiere que acerques tu oído a su corazón. No se lo puedes pedir a la multitud, tienes que ir a la cueva. La cueva de Elías no era un lugar físico, era un estado mental de rendición. Era el momento en que él dejó de ser el profeta rockstar y volvió a ser el siervo humilde que solo necesitaba escuchar a su maestro. Y lo que Dios le dice a Elías en el susurro no es un gran plan de venganza o un nuevo milagro. Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta de reorientación. No le dio una nueva estrategia, le dio una nueva perspectiva. Le recordó su propósito. Pregunta poderosa. ¿Qué preguntas crees que Dios te haría en tu momento de posilvo apacible y delicado si solo te callaras a escuchar? El susurro es la prueba de que Dios valora más tu relación que tu rendimiento. Ahora, aterricemos esta épica lección en tu vida. ¿Cómo encuentras el susurro de Dios en medio del incesante scroll de Instagram, de las notificaciones de WhatsApp y de las demandas del trabajo? Tienes que construir tu propia cueva de Horeb. Primer acto. El viento y el terremoto del silencio. La mayoría de la gente le teme al silencio. Pero el silencio es donde mueren las viejas expectativas y donde el alma se reinicia. Tienes que forzar el silencio, alejarte del ruido. Los primeros minutos serán caóticos. El viento, tus pensamientos ansiosos, el terremoto, tu miedo a no estar haciendo nada. No te asustes. Deja que pasen. Segundo acto. Apagar el fuego falso. Tienes que identificar y apagar el fuego de las soluciones rápidas y los shows emocionales. Deja de buscar la adrenalina en tu vida espiritual. Deja de perseguir las emociones intensas. Elías te dice, busca la paz, no el rush. Tercer acto. El arte de acercar el oído. El susurro requiere proximidad. Tienes que acercarte lo suficiente a la presencia de Dios en la oración, la meditación o la lectura de la palabra, hasta que su voz se haga más fuerte que la tuya. Esto no es un evento de una vez, es una disciplina diaria. Es el silbo apacible y delicado que se convierte en el GPS de tu vida. No necesitas un Dios más ruidoso, necesitas un corazón más silencioso. Si te sientes agotado como Elías en el desierto, no es porque Dios te haya abandonado. Es porque has estado buscando su voz en los lugares equivocados, en la intensidad, en el drama, en la aprobación de la multitud. Elías nos enseña que el camino de regreso al propósito no es a través de un milagro, sino a través de una reorientación personal en el silencio. Elías nos dejó una prueba irrefutable de que la intimidad es la fuente del poder. Él pudo invocar el fuego porque tenía una relación de susurro con Dios, pero cuando se sintió solo y desconectado, el poder desapareció y la depresión lo alcanzó. Esto nos revela la ley de la sobrecarga espiritual. Cuando basas tu fe en el espectáculo y el rendimiento, el fuego de Carmelo, te agotas rápidamente, porque la adrenalina es una fuente finita. Pero cuando basas tu fe en el susurro y la conexión, la cueva de Horeb, tu fuente es infinita, porque te recargas en el Creador. Piensa en los influencers cristianos o en los líderes de tu iglesia que se queman. A menudo es porque se enfocaron demasiado en el fuego y descuidaron el susurro. Querían el aplauso de la multitud, pero perdieron la voz de Dios. La vida de un profeta sin susurro se convierte en una serie de eventos espectaculares que terminan en agotamiento. ¿Cómo se traduce esto en tu vida? Si tu vida de oración solo ocurre cuando hay una emergencia, un terremoto, o si solo te sientes cerca de Dios cuando hay un gran evento emocional, el fuego, estás operando con una fuente agotable. Tienes que cambiar tu paradigma. El susurro es la consistencia que mantiene encendida la llama interna, incluso cuando el mundo exterior está apagado o en crisis. Es la señal de que estás priorizando la conversación íntima sobre el ruido de la validación. Desafío. ¿Cuál es la conversación ruidosa que tienes que silenciar hoy? ¿Un feed de redes sociales? ¿Una relación tóxica? ¿Una autocrítica constante?
para poder escuchar la voz suave de Dios. Elías tuvo que aprender que su valor no estaba en el fuego que podía invocar, sino en la relación que tenía con el dador del fuego. Y esa es la lección que garantiza que no te quemarás en el servicio ni en tu propósito. La experiencia de Elías es también una lección profunda sobre la compasión de Dios. Cuando Elías llega a la cueva, está en una depresión clínica. Huye, se siente solo. Solo yo he quedado, y desea la muerte. Tu vida, si la alineas con el susurro, se convierte en un eco de la transfiguración. Dejas de buscar la fama ruidosa y te enfocas en el impacto silencioso que transforma tu entorno. Elías tuvo que desaprender su propia definición de poderoso para entender la definición de Dios. Y tú tienes que desaprender tu propia definición de éxito, que es ruidosa y visible, para abrazar la definición de Dios, que es silenciosa y profunda. El susurro es la sabiduría que te permite elegir el camino estrecho, impopular, pero eternamente fructífero. Llegamos a la conclusión de nuestro viaje con Elías Anlá. La lección final es la urgencia del silencio. En un mundo que se vuelve más ruidoso y más polarizado cada día, la capacidad de escuchar la voz suave de Dios se convierte en tu mayor arma estratégica. Si no dominas el arte del susurro, serás víctima de la manipulación del ruido, el miedo del terrorismo mediático, el pánico de las crisis financieras, la ira de la política tóxica. Todo esto es el viento, el terremoto y el fuego que te distraen de tu verdadero propósito. Tú, Mayo, eres acto de rebelión en esta era digital. Es apagar el ruido y sintonizar el susurro en Elías. Nos da el plan. Regresa a la cueva, y tu cueva es tu tiempo a solas, sin dispositivos, sin distracciones, con tu corazón vulnerable y abierto. Que no es un lujo, es una necesidad de supervivencia espiritual. Si te sientes confundido, si te sientes solo, si te sientes agotado, la respuesta no es más actividad, sino más quietud, más susurro. El profeta que hizo descender fuego demostró que la obediencia al susurro es más poderosa que la adrenalina del fuego. Y si tú aplicas esta sabiduría, tu vida, aunque no sea ruidosa en el feed, será profunda y eternamente significativa. Hemos viajado desde la cima ardiente del Monte Carmelo hasta la quietud de la cueva, aprendiendo la lección más vital del profeta Elías. El Dios de los ejércitos elige hablar en el susurro. Tu vida está esperando la manifestación de tu propia sintonía. Deja de correr y empieza a escuchar. Es tiempo de actuar y encontrar tu susurro. Si este mensaje te ha dado el permiso para buscar la quietud y el coraje para ignorar el ruido, te pido que seas un multiplicador de esta verdad. Primero únete a la comunidad del susurro. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. Juntos seguiremos explorando cómo encontrar a Dios en los lugares donde menos lo esperamos. Segundo, inspira el silencio. Comparte este video con 3 personas que sabes que están quemadas por el ruido y la actividad constante. Dales el descanso de Elías III. Haz tu declaración de fe pública y viral. Sella tu compromiso con esta nueva forma de escuchar. Comenta aquí abajo, sellando tu nuevo propósito con la frase que te cambiará la vida. Apago el ruido para encender mi alma. Hoy solo escucho el susurro. Elías se convirtió en un pilar de la fe, no por su poder, sino porque aprendió que la voz de Dios es suave, pero su dirección es inquebrantable. Y ese susurro te espera. Frase final épica que deja huella espiritual.
Elías nos demostró que no necesitas un Dios más ruidoso, necesitas un corazón más silencioso, porque la voz que susurra es la que mueve el mundo.